Vamos a dar comienzo, yo creo que el último miércoles teresiano hasta antes de que cerremos el año jubilar, porque ya sabes que luego el mes de junio ya es más complicado y luego viene el verano, pero vamos a cerrar con un miércoles teresiano de campanillas, por el contenido y por el ponente, por las dos cosas, ¿no? Al ponente le conocéis casi todos, el padre Ezequiel García Rojo, que estuvo aquí en esta comunidad de prior y ahora pues el provincial lo ha vuelto a nombrar prior de esta casa, aunque todavía no ha tomado posesión, todavía se lo está pensando, esperemos que para bien. Y nos va a hablar de Santa Teresa como maestra de Santa Edith Stein. Él sabe muchísimo de Edith Stein, nos hablará un poco de ella en el rato que tenemos, pero sobre todo también de esa influencia de Santa Teresa en esta gran filósofa y en esta gran santa del Carmelo. Yo, sin ánimo de pisarle nada de la charla, os voy a leer una confesión que dice Edith Stein en una obrita que se llama Cómo llevé al Carmelo de Colonia, que dice: desde hacía casi 12 años era el Carmelo mi meta. Desde que en el verano de 1921 cayó en mis manos la vida de nuestra Santa Madre Teresa y puso fin a mi larga búsqueda de la verdadera fe. Leo esto para que veamos que Santa Teresa tuvo una gran influencia en esta mujer, ¿no? Se lo he robado de un libro que escribió aquí el padre Ezequiel, La sencilla verdad de Edith Stein. Entonces, ya no le quito más tiempo, le dejamos que nos hable. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación a compartir con vosotros pues este tiempo y agradecer por un doble motivo, porque hablar en esta casa tiene un cierto prestigio, ¿no? No es una casa cualquiera, la casa de la santa, ¿no? La santa. Y hablar de la santa todavía pues mayor valor. Y también doble agradecimiento porque es hablar de dos figuras importantes, ¿no? De dos mujeres como son Teresa de Jesús y Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz. Y cuando me proponía elaborar este tratado, esta charla, pues me venía en mente eso: ¿cómo podemos hacer que se encuentren dos mujeres tan distantes, ¿no? Tan distantes geográficamente? Una es de la Castilla, de la España, la otra es de la Alemania, ya a muchos kilómetros. Dos mujeres también distantes, de cultura diferente, ¿no? Una mujer formada así entre los libros caseros y la otra es nada menos que una doctora en filosofía, ¿no? ¿Cómo es posible que se encuentren dos mujeres, una que vivió en el siglo XVI y otra en el siglo XX? ¿Cómo es posible que se encuentren dos mujeres, una que era pues doctora mística, la otra era más bien pues agnóstica o atea, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es posible que se encuentren así estos dos tipos de personas? Y un poco me vino a la mente esa expresión de Fray Luis de León, cuando a la hora de publicar las obras de Santa Teresa, este fraile agustino, que había muerto ya Teresa hace unos 5 años antes, pues tiene esta confesión ya conocida por muchos de vosotros. Dice: yo tampoco conocí, ella, te digo, Fray Luis de León, dice: yo tampoco conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra. Mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo. O sea que aunque no veamos a las personas directamente, podemos, no obstante, pasado el tiempo, poder otra vez conocerlas y verlas. La veo casi siempre, eso sí, en dos imágenes vivas. Había muerto hace 5 años, sin embargo, Fray Luis de León la veía viva. Viva, que nos dejó. Dice, ¿dónde veía Teresa, Fray Luis de León a Teresa de Jesús viva? Dice, en dos imágenes, sabemos. En sus hijas, no dicen sus hijos, ¿no? En sus hijas y sus libros,
que a mi juicio son también testigos fieles y mayores de toda excepción de su gran virtud. Por tanto, Fray de León también veía a Teresa, aunque estuviese muerta, en sus obras y en sus hijas. Bien, aquí vamos a tener más bien referencia a sus obras, más que a sus hijas, a la hora de tratar de conectar Teresa de Jesús con Edith Stein. Sí, porque las obras de una persona perduran más allá de la muerte del autor. Y la vida de esa persona persiste en ese legado que es una obra, en este caso una obra literaria, como veremos. Y por citar pues, un texto ya directamente de Stein, donde viene a confirmar cómo las personas perviven más allá de la muerte, pues nos dirá esta autora ya más moderna, Edith Stein: el modo de ser propio de una persona se expresa también en formas que pueden seguir existiendo separadas de esa persona. Por ejemplo, dirá en sus textos, en el estilo de sus cartas, en sus manifestaciones literarias, en todas sus obras y también en sus efectos que ha producido en otros hombres. Por tanto, ¿no?, yo digo que las personas no mueren, no se entierran, enterramos cadáveres. El espíritu sobrevive a la cronología y además el espíritu pues capaz de superar fronteras, distancias, culturas dispares, incluso pues credos distintos. Por eso Teresa de Jesús no murió en 1582. Su espíritu sigue estando vivo y comunicando su vida a otros muchos espíritus de todos los tiempos, también en el nuestro y en el siglo XX. Bueno, dicho esto, vamos al tema, ¿no? Teresa de Jesús, maestra de Edith Stein. Bien, para comenzar quiero fijar mi discurso y vuestra atención en el término que une a estas dos mujeres, que no es otro que de maestra. Es cierto que con la llegada de la modernidad, la categoría de maestro o maestra ha quedado en desuso y casi hasta en desprestigio, ¿no? En su lugar se ha preferido optar por el título de profesor. Hasta no hace mucho se suponía una honra y un reconocimiento social ser maestro de escuela, ¿no?, aunque pasase hambre, decían. Ahora, sin embargo, luce más prestigio presentarse como profesor de instituto, ¿no? Suena más. En cambio, el cambio tiene una explicación. Se ha profesionalizado la tarea de enseñar y no de educar. Para el profesor, lo importante es impartir las materias asignadas, preparar al alumno a aprobar exámenes. Sin embargo, en el maestro, lo relevante es el pequeño que se le confía. No se ciñe a enseñar a leer o a escribir o a impartir matemáticas o sociales. Atiende más bien al desarrollo de la persona en ciernes, a su incardinación en un mundo novedoso, no siempre acogedor. Y es que el maestro clásico ejercía de auténtico pedagogo, sabiendo que la palabra pedagogía, se compone de dos términos, de paidos y el verbo agein griegos, que significa eso, acompañar al niño, llevar al niño, conducir al niño. Pues bien, el cometido del maestro auténtico consiste eso, en acompañar y en guiar a los niños en los primeros pasos de la vida, sobre todo en su estreno de la vida social, como se supone acudir a la escuela, su inserción en el mundo social cuando sale del círculo protector del hogar. El maestro es aquel adulto con el que el niño se encuentra al salir del círculo familiar. El primer referente desconocido que le irá introduciendo en un mundo a estrenar y extraño, posibilitando así un desarrollo armónico de sus potencialidades. Dicho encuentro ejerce o ejercía de punto de apoyo para que la primera crisis de la vida, que suele ser cuando el niño sale de la familia,
no desemboque en posteriores complejos y frustraciones. Bien. ¿A qué viene este discurso? A poco de vestir el hábito marrón de carmelita, en concreto se tomó el hábito Edith Stein el 21 de abril de 1934 y pasar a llamarse Teresa Benedicta de la Cruz, una de las primeras páginas que extiende la novicia carmelita hebrea lleva por título Una maestra en la educación y en la formación, Teresa de Jesús. Se trata de un artículo dirigido a maestras católicas en una época en que desde las autoridades alemanas se estaba impulsando una nueva concepción de la mujer de la raza aria, con los consiguientes métodos de enseñanza acordes con el modelo a imponer en la Alemania nazi, dominada por Hitler. Ante este panorama, la inteligente filósofa Edith Stein ofrece el ejemplo de la carmelita abulense, cual maestra referente en el arte de la educación también para los o las alemanas de mediados del siglo XX. Si Edith Stein recurre a Teresa de Jesús en el ámbito de la pedagogía, es porque está convencida de que la mística castellana posee un conocimiento profundo del ser humano, al que seguramente pocos han llegado. Nos desvelará con dominio singular sus riquezas, su meta, su vocación, también, eso sí, sus debilidades y limitaciones, sus dolencias y frustraciones, así como lo que puede conseguir por sus fuerzas y lo que ha de acoger cuáles gracias divinas, que también hay que contar con ellas. Nos ha dejado este reconocimiento referido al libro de la vida que había leído unos años antes. Aparte de las Confesiones de San Agustín, no hay otra obra en la literatura mundial que lleve como esta, el libro de la vida, el sello de la veracidad, que sepa penetrar tan inexorablemente con rayos de luz en los rincones más escondidos del alma y que sea un testimonio tan conmovedor de la misericordia de Dios. Hasta aquí la cita. A subrayar en qué dos campos la filósofa alemana otorga autoridad académica a la doctora mística: en el conocimiento penetrante del ser humano, en el universo del alma, y en el comportamiento divino para con el hombre, la unión del hombre con Dios. Es decir, Edith Stein contempla en Teresa de Jesús una maestra experta en antropología y en teología. Dios y el hombre y Dios son los dos polos en torno a los cuales orbita la vida y obra de Teresa de Jesús. Edith Stein, a un cierto momento de su vida, ya lo veremos, se vio atraída por la fuerza irresistible del magisterio cautivador, podríamos decir engolosinador, ¿no?, de la carmelita abulense, a la que terminará por rendirse. Precisamente en el artículo steiniano antes citado se cierra con este sugerente desahogo por la implicación que concierne a la autora. El maravilloso trabajo de formación de nuestra Santa Madre no ha terminado con su muerte. Su influjo llega más allá de las fronteras de su pueblo, de Castilla o España, de su orden, del Carmen Descalzo. Tampoco permanece limitado a la Iglesia, sino que influye también en los que están fuera. Es decir, es patrimonio de la humanidad. La fuerza de su lenguaje, la veracidad y naturalidad de su estilo abren los corazones y los introduce en la vida divina. El número de aquellos que le deben el camino hacia la luz se conocerá solo en el día final. Bueno, sin esperar al día del juicio final, tenemos constancia del efecto teresiano sobre algunos congéneres. Sabemos que Teresa de Jesús ejerció de guía luminosa, de pedagoga, de maestra experimentada en la senda que condujo a Edith Stein
a confesar a Jesucristo como la verdad que ilumina la mente y el corazón de los hombres. Siempre será un misterio el devenir de cada uno de nosotros, que nos depara la vida. Esta apreciación vale también cuando se aplica al asunto de la conversión cristiana, de la conversión religiosa, porque evolucionan unas personas en una dirección y otras en otra. Ayuda trascendente en dicho proceso nos las prestan nuestros semejantes. Nos ayudamos mucho unos a otros, a veces sin querer, en este desenvolvernos por la vida, incluso por la vida religiosa. Semejantes son los que nos ayudan. Semejantes, que no quiere decir los más próximos en el espacio, los que están a nuestro lado, ni en el tiempo, los que son de nuestra edad. La ayuda espiritual puede provenir de personas lejanas y en momentos insospechados. Leemos en uno de los apuntes steinianos, muy en línea sanjuanista: Dios puede guiar directamente, pero, dice, su praxis habitual es enviarnos siempre a otras personas, ayudarnos. Somos lo que somos, en buena medida, gracias a los otros, a nuestros semejantes, aunque estén a distancia en el tiempo o en el espacio. Sí, nos debemos unos a los otros, así que poco espacio nos queda a la originalidad. Está reservado para genios y carismáticos, no para los mortales. Bien, pues a poco que se recorra la biografía de Edith Stein, ahí tenéis por ejemplo las estrellas amarillas, impresiona la abundancia de sujetos, de semejantes, de índole muy diversa que desfilan por sus páginas. Supo mantener una amplia relación interpersonal. Basta también ojear un poco el epistolario. Además, en no pocas ocasiones salta a la vista el influjo determinante que ejercieron algunos de los mismos con quien se escribe. Todos ellos favorecerán un intercambio beneficioso y enriquecedor en ambas direcciones. Edith Stein sabrá aprovecharse de los otros o de las otras, y estos a su vez obtendrán ganancia de los aportes de Edith Stein. No escasearon sujetos femeninos de gran talla en su vida. Un buen número de otros en realidad son otras. Así pues, el espejo en el que se mira Edith Stein ya desde pequeña lo componen en su mayoría figuras femeninas. Y nota curiosa, la casi totalidad de las mismas son de origen judío. Nos resulta extraño, pues, que tales reclamos externos favorezcan el afianzarse de una identidad femenina creciente en su condición de mujer. Por citar algunas de estas figuras femeninas que influyeron en Edith Stein. Su madre se quedó viuda, huérfana con pocos años. Las hermanas, que tanto influirán en ella. Las amigas, os cito algunas amigas que luego aparecerán: Paulina, Ana Reina, otras Hedwig Conrad Marcio, Gertrude von Lefort o Malvine Husse, esposa de Husse, por algunas. Y también cito, amplió este círculo femenino con otras mujeres de Dios, con las cuales se identificó ella. Pongo algunas, por ejemplo, con la reina Esther del Antiguo Testamento. Dirán, yo soy una pequeña y pobre reina Esther, con María la Virgen, y por supuesto con Teresa de Jesús. Bien, nos interesa detenernos en la relación mantenida entre la mística Teresa de Jesús y la filósofa Edith Stein. ¿Y cómo fue el encuentro entre estas dos mujeres tan distantes, tan distintas, ¿no? Y sin embargo que al final terminan por unirse en espíritu y en vocación y en fe? Bien, es de sobra conocido, por lo menos para muchos, ¿no?, el relato del encuentro de Edith Stein con Teresa de Jesús en aquel verano de 1921. Quedaros con esa fecha, 1921. Que nos reporta este relato la madre Teresa Renata, que fue maestra de novicias y superiora de Edith Stein en el Carmelo de Colonia. Por tanto,
como madre priora y maestra de novicias, seguramente que sí recibió confidencias y sentimientos, intimidades de la carmelita Edith Stein una vez que ingresó en el Carmelo. Bien, pues esta autora sitúa la escena del encuentro entre estas dos mujeres en la casa de unos amigos filósofos, Konrad Marcius, residentes en un pueblo allí de Alemania, y menciona pues cómo tuvo una elección azarosa, así aparentemente del libro teresiano, como lo leyó Edith Stein este libro así de corrido, ¿no? Y como al final pues confesó que ahí estaba la verdad. Os leo el texto como lo refiere esta autora, luego lo comentamos. En una de estas épocas de vacaciones, ambos esposos, los anfitriones, ¿no?, tuvieron que ausentarse. Antes de partir, llevó la señora Konrad Marcius a su amiga Edith al armario de los libros y le rogó que escogiese a placer. Todos están a su disposición, le dijo. Y ahora Edith refiere, bueno, lo pone la autora en labios de Edith. Agarré a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro. Llevaba por título Vida de Santa Teresa de Ávila, escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé al punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro me dije, esto es la verdad. Esto es lo que pone en el labio de Stein, la autora. Ya. Amanecía el día. Edith apenas lo advirtió, Dios la había cautivado y ella ya no se pudo separar de él. Por la mañana marchó a la ciudad, no había un pueblo, a comprar dos cosas, un catecismo y un misal. En ellos estudió hasta que asimiló todo el contenido. Hasta aquí la cita. Edith Stein tenía entonces 30 años, ya sabía lo que hacía. ¿Fue así o no fue así? No lo sabemos. A tener en cuenta lo que refiere la anfitriona donde tuvo lugar esta escena. La señora Hedwig Konrad Marcius, que al pedir aclaraciones ofreció este testimonio. No acordarse de haber poseído la vida de Santa Teresa por ella misma, sino una vida de la santa escrita por de Villefort, aparecida en 1848 en la edición de Tournai, a la que se había añadido la bula de canonización. Esa vida también ella la había seguido en esta época con vivo interés. Sin embargo, concluye esta amiga, como la memoria de Edith ha sido siempre excelente y la mía cae con frecuencia en errores, no me atrevería a poner en duda el testimonio proveniente de aquella. Como veis, hay una serie de contradicciones que no son fáciles de aclarar. Sin embargo, pues algo podemos nosotros también poner así más en claro. ¿Cuál es la secuencia más probable de lo que aconteció? Que difiere de lo que nos han contado. ¿Qué sucedió en aquel año de 1921? Edith Stein inicia el año 1921 en su ciudad natal, en Breslau. Lo que es ahora es Breslavia. Hoy estaba en Polonia, entonces estaba en Alemania. En 1921 está en su ciudad natal impartiendo clases de filosofía fenomenológica. Eso sí, atendiendo a las referencias personales, sobre todo epistolares de esta época, los datos más fiables a tener en cuenta serían, ante lo que expone en la autobiografía, donde dice, atravesaba una crisis interior desconocida para mis familiares y que no podía resolver en su casa, su espíritu la empuja a la querida ciudad de Gotinga, junto a sus grandes amigas Anne y Paulina Reina. Contamos con los siguientes datos. Como fecha 10 de marzo de 1921, escribe desde Breslavia, desde su casa. Mi semestre de invierno llega a su fin y otra vez me dispongo a hacer un viaje a Gotinga.
y eventualmente también a Bersaber. Pues bien, 12 días más tarde, el 22 de marzo, Edith Stein se encuentra ya en Gotinga, en marzo, residiendo en casa de su primo Richard Curran, pero frecuentando a sus amigas Anne y Paulina. Por la correspondencia de este tiempo, de mes de abril, se sabe que tiene un plan. Previsiblemente, dentro de algunas semanas, viajaré a Bersaber. Y luego estaré aquí en Gotinga el resto del semestre de verano. Pero de momento no hay nada seguro. Y efectivamente, a finales de mayo de 1921, programa viajar a Bersaber, a casa de la amiga Hedwig Conrad Marcius. Y aquí está lo interesante. Como obsequio de despedida de Gotinga, las amigas Reinhardt le regalan un libro de su biblioteca familiar, que no es otro que La vida de Santa Teresa de Jesús. Este dato está avalado por una de las intervinientes, Paulina Reinhardt, quien en su declaración para el proceso de beatificación de Edith Stein aporta el siguiente testimonio. Durante el verano de 1921, cuando la sierva de Dios iba a dejarnos, mi cuñada Anne y yo la invitamos a elegir una obra de nuestra biblioteca. La elección, o sea, no fue fruto del azar, ¿no? Sabía lo que elegía. La elección fue a parar sobre una biografía de Santa Teresa de Ávila escrita por ella misma. De este detalle estoy absolutamente segura. Bueno, este detalle, por otra parte, demuestra cómo los filósofos fenomenólogos pues tenían entre sus libros también las obras de los místicos castellanos, lo cual es muy curioso, ¿no? O sea, que los filósofos, donde ella se movía, estaban presentes los textos de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Bien, pues es el 27 de mayo cuando parte de Gotinga con destino a Bersaber, llevando consigo el texto teresiano, que bien pudo servir de lectura del viaje durante largo trayecto, concluyendo su lectura seguramente una vez asentada ya en Bersaber. El corolario más próximo y escueto a dicha conclusión se halla en el legado de la confesante, que ha leído antes el padre David. Desde que en el verano de 1921 cayó en mis manos la vida de nuestra Santa Madre Teresa y puso fin a mi larga búsqueda de la verdadera fe. Bien, no deja de tener valor aclaratorio también al respecto la frase que Edith Stein inserta en la autobiografía. Yo había recorrido y dejado atrás un largo camino, que va desde aquel día de abril de 1913, en que por vez primera llegué a Gotinga, hasta marzo de 1921, en que volví a Gotinga, al encuentro de la mayor decisión de mi vida. Como si Gotinga estuviese al inicio y al cierre del proceso conversor, por lo que viaja ya a Bersaber, con la decisión ya tomada. Resta hacerla efectiva mediante el sacramento del bautismo, que tendrá lugar unos meses después, el 1 de enero de 1922, sí, en el pueblo de Bersaber, y por fin pudo considerarse hija de la Iglesia. Así pues, la mística española, Teresa de Jesús, no le descubrió propiamente la verdad, sino que le reveló, en palabras suyas, la verdadera fe. Es decir, obtuvo de la lectura atenta de la biografía teresiana el aval definitivo para apostar por el credo católico. El padre Johannes Hirschman, director espiritual de Edith Stein en la última etapa de su vida, allá en Echt, en Holanda, en carta a la Madre Superiora le comenta: la razón de por qué ella, ganada para el cristianismo, no se hizo protestante, como su maestro Husserl, su amiga Hedwig Conrad Marcius o la misma señora amiga Reinhardt, sino católica, fue de modo directo la lectura de la vida de Santa Teresa. Ella creía, sin embargo, que este paso estaba preparado
decimos que era un largo camino, ¿no? Estaba preparado por la influencia de un filósofo de Massere que la interpelaba especialmente en su etapa católica desde que llegó a Gotinga en 1913. Bien, una consideración nos sugiere lo arriba señalado, lo que acabamos de decir. La fuerza de la palabra del hombre sobre el hombre. En este caso, de una mujer sobre otra mujer. Ya sea proclamada, dialogada, escrita, cantada, meditada, es imposible calcular el efecto positivo o negativo de la palabra en sus diversos formatos. Incontrolable la energía vital que puede generar la lectura atenta de ciertos textos. Hay páginas que determinan el devenir de las personas. Estamos ante una experiencia espiritual, no digo religiosa, sino espiritual, por cuanto asistimos a una comunicación entre espíritus, intermediando una obra espiritual. Un texto siempre es un producto del espíritu. Y para Einstein cualquier obra humana es espiritual, ¿no? La muralla de Ávila, por muy clarísima que sea, son obras espirituales, son producto del espíritu humano. Bien, Einstein defiende la oportunidad que supone el disponer de un patrimonio común, obra del espíritu, a beneficio de todos. Lo denomina ley de la vida espiritual, según la cual, dice ella, todas las producciones del espíritu humano, todas, se convierten en bienes comunes de la humanidad para servir de alimento a las almas de las generaciones contemporáneas y siguientes. Pues bien, una palabra, unas páginas, un texto, un libro, puede estar al origen de una decisión vital, de una toma de conciencia o de una conversión, como aconteció con esta obra espiritual de Teresa de Jesús, leída por Edith Stein. Bueno, dicho esto, ¿qué enseñanzas ejerció Teresa de Jesús sobre Edith Stein? Estamos ante dos mujeres, ¿y qué mujeres, no? Dos mujeres grandes, inteligentes, defensoras del valor de la persona humana, inquietas por hallar un lugar en su mundo, ¿no? Incluso también por el sentido de su vida, ¿no? Por descubrir la verdad, la fe, ¿no? Amigas de libros, de la lectura, ¿no? Bueno, mencionaremos algunas de estas lecciones que puede impartir la maestra Teresa de Jesús sobre la alumna atenta Edith Stein. Y digo así, mirándose al espejo. Uno de los efectos de la lectura del libro de la vida radica en que la autora del escrito, Teresa de Jesús, actúa de espejo sobre la lectora, provocando un progresivo autoexamen de Edith, hasta desvelarle la verdad de sí, el autoconocimiento, ¿no? Uno de los pilares del magisterio teresiano, el autoconocimiento, del que carecía la inteligente filósofa. En otras palabras, Edith Stein se expuso al examen ajeno de la psicóloga Teresa de Jesús, descorriendo los velos que la amparaban para quedar ante sí misma al desnudo en la pura verdad del ser humano. La mística abulense la rescata de su vivir ingenuo, individualista, así como de la ignorancia de sí misma mediante una cura de humildad. Sin pretenderlo, se vio sometida la lectora de la vida a la terapia beneficiosa de desengañarnos de nosotros mismos, mediante la corrección proveniente de los otros, en este caso de la otra, de Teresa de Jesús. No siempre es fácil de aceptar, claro, esta corrección. Edith Stein necesitaba descender del pedestal de la autosuficiencia en el que se había instalado y que no lo lograría por sí misma. Basta prestar atención a estas sus palabras. No estaba acostumbrada a ser reprendida. En casa apenas se atrevía nadie a hacerme observaciones. Mis amigas estaban unidas a mí por cariño y admiración. Vivía yo en el ingenuo autoengaño de que todo en mí era correcto, como es frecuente en las personas incrédulas que viven en un intenso idealismo ético. Y es que cuando se está entusiasmado por el bien,
cree uno que es bueno. Yo había considerado siempre como un justo derecho mío el señalar despiadadamente con el dedo todo lo negativo de cuanto advertía. Las debilidades, los errores y falta de otras personas, a menudo en tono irónico y despectivo. Bien, pues Edith Stein se vio reflejada en este examen al que le sometió Teresa de Jesús. Es decir, se repite en el caso de Edith Stein la sensación que tuvo la monja carmelita en la Encarnación ante el cesto de San Agustín, que dice Teresa de Jesús: como comencé a leer las confesiones, paréceme, me veía yo allí. Bueno, pues también Edith Stein, cuando comenzó a leer la obra, se veía ella allí. Tenía un espejo delante, ¿no? No es fácil de aceptar. Sí, el mundo interior steiniano se vio iluminado por la vida del alma teresiana que le sale al paso. Sí, gracias al otro, a la otra. Escribe la pensadora alemana: la mirada dirigida a la vida del alma ajena nos enseña a conocer la propia vida del alma, tal como se presenta observada desde el exterior. Tropezar con Teresa de Jesús, asomarse a su obra, supuso para la filósofa alemana repensar su existencia, reconsiderar su lugar en el mundo, evaluar sus aspiraciones. El encuentro de estas dos extraordinarias mujeres sirve a poner en práctica lo que Edith Stein enseñará desde la cátedra unos años más tarde acerca de los beneficios obtenidos al tropezar con la fuerza que transmiten ciertas personas ajenas. ¿Sí? La conciencia propia no nos proporciona una imagen ideal de cómo debemos ser. Uno por sí mismo nunca nos conocemos. Como criterio para orientar toda nuestra conducta. Y esto hay que decir que los mayores maestros de la sospecha de sí mismos son los místicos carmelitas. No se fían de sí mismos. Todo tiene que estar controlado, así revisado por confesores, por directores, por teólogos. No se fían de la imagen de la conciencia de sí mismo. Esa imagen ideal puede comparecer ante el hombre de forma concreta en figura humana. Es decir, conozco a una persona y tengo la impresión de que así es como debe ser. De esa primera impresión se deriva la exigencia, así como el propósito y la decisión de tomar a esa persona como modelo y de darnos la misma forma que ella. Y eso es lo que Edith Stein descubrió en Teresa, la forma ideal de persona religiosa, humana y carmelita. Pues bien, a partir de ahora, la carmelita española ejercerá de paradigma de mujer, de creyente, de pensadora, de religiosa, de mística y hasta de filósofa para la judía alemana. Asistimos a la puesta en práctica de la postura teresiana en lo tocante al autoconocimiento gracias a los otros. Sí, nos debemos a los otros. Los ermitaños lo tienen difícil. Defendida con ahínco en su libro de la vida, que no hay, le dirá esto, lo dice la Teresa de Jesús, que no hay quien tan bien se conozca así como conocen los que nos miran. Así es, si es con amor y cuidado de aprovecharlo. Edith Stein, tanto se dejó mirar e interpelar por Teresa de Jesús. El efecto espejo que dio. Ambas mujeres, otra enseñanza es sobre la verdad que le descubrió Teresa a Edith Stein. Las dos son buscadoras de la verdad, inquietas. Estas dos mujeres se esfuerzan por vivir en plenitud, por llegar al máximo de sus aspiraciones, por buscar la verdad, no tanto epistemológica, sino aquella que dé sentido a sus inquietudes más vitales. Cabe la pregunta: ¿cuándo se despierta en Teresa el anhelo por la verdad? ¿Y cuándo acontece en Edith Stein? Por lo que respecta a la Santa Castellana, tropezamos con la confesión de cómo muy pronto surgió en ella la sed de verdad, más por intuición que por deducción, atendiendo a que frente a todo lo pasajero y lo temporal ha de haber algo que permanezca, más allá de los flujos alternativos o de las propuestas humanas recurrentes. Por encima o por debajo de lo accidental y perentorio ha de suponerse lo esencial, lo que es de verdad, lo que es. Ella, Teresa, lo traduce en su lenguaje coloquial a lo que es siempre, 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 es decir, a lo que es eterno.
Y además lo dice así con las creencias bíblicas, ¿no? Santo, 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 pues siempre, siempre, siempre. Aquí las raíces judías aparecen. Y comenta Teresa de Jesús: en pronunciar esto, siempre, 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 mucho rato era el Señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Bien, esta es la verdad de cuando niña, que sustenta el devenir de Teresa de Jesús y más tarde el de Teresa, bueno, primero Teresa de Ahumada y luego Teresa de Jesús. Bien, semejante vivencia lo hallamos en el relato biográfico de Edith Stein, indicando también el punto de partida, también con pocos años, de un largo recorrido de consecuencias entonces imprevistas. Al rememorar la etapa en el banco escolar, nos desvela lo que en su espíritu de niña comenzaba a tomar asiento y nos relata: en los recreos y en el camino a casa, desde la escuela, hablábamos de las cuestiones que en la escuela se daban de pasada. En ella, la amiga con la que caminaba, la amiga Kete, y en mí se había despertado la primera búsqueda de la verdad. Bueno, pues después de años de inquietudes, de luchas y tormentos, la reformadora del Carmelo lograba canalizar el torrente de sus anhelos al encontrarse con Cristo y darse por entero a él. Pues Edith Stein, por su parte, recorrerá un camino parecido. Y Edith Stein, digo, Teresa de Jesús les da otra lección a una filósofa. ¿Qué pensaría Edith Stein cuando Teresa de Jesús le proponía, ¿no? Lo importante no es filosofar, no es pensar mucho, sino amar mucho, ¿no? Eso sí que fue una lección que le supondría un gran susto para Edith Stein, ¿no? Bien, ¿qué le enseña también Teresa de Jesús a Edith Stein? Pues que la verdad del hombre es Dios. Y eso es algo que Edith Stein no puede sospechar. Hemos de reconocer que un noble espíritu ético alienta la vida y decisiones de la filósofa hebrea. Es decir, era una persona buena, Edith Stein, por naturaleza, hay que decirlo. Repulsaba cualquier mal, cualquier mentira, ¿no? Eso también se parecía a Teresa de Jesús. No podía mentir. Ya de joven adopta el lema programático capaz de otorgar sentido a la vida suya y de los demás, que suena de esta guisa: estamos en el mundo para servir a la humanidad. Para servir a la humanidad. El sentimiento de responsabilidad social que la invade salta a la vista en el relato autobiográfico. Esta mujer se vio agraciada con un sano espíritu ético natural. El hombre, las personas, será destinatario tanto de sus desvelos asistenciales, bastaría leer el capítulo dedicado a su época de enfermera en tiempo de guerra, ¿no? A sus desvelos asistenciales, a servir, como el hombre es objeto de sus intereses intelectuales. Por el simple motivo de que las personas gozan de la misma dignidad que yo y constituyen los seres más interesantes sobre la tierra, más que la muralla de Ávila, los hombres, las personas. Contactar con la figura de Teresa de Jesús conllevará dotar de nuevo fundamento a su disponibilidad en favor del ser humano. La Santa Carmelita, experta, conocedora de la interioridad del hombre, obliga a introducir una corrección fundamental en la consideración steiniana de la persona. Su concepción antropológica se vería en serio aprieto cuando al comienzo del libro de las moradas tropezó con el estaserto: jamás nos acabamos de conocer los hombres si no procuramos conocer a Dios. Un elemento hasta ahora ignorado entra en juego y con fuerza cualificadora: Dios. Entrar en sí mismo significa aproximarse gradualmente a Dios. Edith Stein lo traducirá más tarde. El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente. Mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios. A decir verdad, esta vinculación hombre-Dios, Dios y hombre, no surgió a raíz de su ingreso en la Iglesia Católica en 1922, aunque sí el espaldarazo definitivo.
ya con anterioridad había apostado por tal implicación. De hecho, en carta de 1917, a un amigo filósofo le comunica: es imposible diseñar una teoría de la persona sin afrontar la cuestión de Dios. Como es imposible saber qué es historia sin Dios. Bien, una vez admitida en la Iglesia Católica, cuando elabore su curso sobre la estructura del ser humano, un curso antropológico, dicha postura se verá reforzada, por lo que no tiene reparo en sancionar una antropología que no tuviese en cuenta la relación del hombre con Dios. No sería completa, ni podría servir de base para la pedagogía. Así pues, la lectura atenta del legado teresiano ha ampliado la mirada steiniana hacia la persona, incorporando a sus investigaciones reclamos antropológicos impensables hasta entonces. No resulta nada extraño que en la obra filosófica de madurez, ya redactada desde el Carmelo, persiste en mantener y afianzar el binomio Dios y hombre, hombre y Dios, afirmando: todo el que no llega hasta sí mismo tampoco encuentra a Dios ni alcanza la vida eterna. O más exactamente, aquel que no encuentra a Dios no llega tampoco hasta sí mismo, aunque esté muy ocupado consigo mismo. Y a la postre dirá: la valoración de una persona está en función de su vinculación con Dios, y no en dependencia de otros juicios humanos que a veces se nos antojan más convincentes, ¿no? ¿Dónde sitúa Edith Stein el sentido último de la existencia humana? Pues con resonancias teresianas defiende en su curso antropológico: el criterio último del valor de un hombre no es qué aporta a la comunidad, ya sea a la familia, al pueblo, a la humanidad, ni a la iglesia siquiera, ¿no? Ni mucho menos, eso es decir, cómo voy a pasar a la historia yo, ¿no? Sino que el valor último el criterio último del valor del hombre es si responde o no a la llamada de Dios. Bien, pues Teresa lo expresa a su manera también esto, ¿no? Cuando dice: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis a hacer de mí? Ese es el criterio, si respondemos o no a la llamada de Dios. Dios es el referente primero y último de las personas. Pues concluimos. Tornando al principio. Teresa de Jesús ejerció de maestra con sus artes pedagógicas sobre una alumna bien dispuesta, como fue Edith Stein. En calidad de madre y maestra, llevó de la mano a esta hija y discípula, orientando sus pasos hacia el mundo de la fe católica, pero también la condujo su espíritu hasta el jardín del Carmelo, y asida de su mano escaló las cumbres del saber místico. Es maestra y la educó en la fe, la ganó para la familia del Carmelo y la siguió hasta la séptima morada al encuentro con Dios. Son los 3 escalones que ascendió bajo la tutela sabia de Teresa de Jesús. Y Edith Stein se dejó llevar, se dejó enseñar, cual pequeña aprendiz, por una mujer experta en el conocimiento profundo del hombre y en la subida ciencia del amor divino. Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, impartió una lección magistral a la doctora en filosofía. Eso sí, una lección muy pegada al Evangelio, donde se asume la primacía de lo pequeño, de lo sencillo, de dejarse enseñar, de hacerse niño, de la confianza. Edith Stein se vio altamente transformada por tan singular magisterio, y de ello dejó constancia en su legado, y así lo comparte a una recién convertida, cuando le advierte: ante todo, quisiera decirle, en lo venidero ponga confiadamente todas sus preocupaciones en las manos de Dios y déjese conducir totalmente por Él como un niño. Entonces estará segura de que no puede errar el camino. Así como el Señor la ha admitido en su iglesia, así también la conducirá al lugar que quiera llevarla.
Bien, he aquí pues un logro más entre los muchos del permanente magisterio de la doctora española del siglo XVI. Su influjo sigue alcanzando a personas de diferentes épocas y latitudes. Logró calmar y colmar los anhelos y ansias de una filósofa hebrea del siglo XX. Estamos ante la prueba de que la fuerza de una vida y el valor de un legado albergan un espíritu tan vivo que sigue alentando a otros muchos espíritus. Al menos así aconteció en el caso de Edith Stein, hoy Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Muchas gracias. Bien, agradecemos al Padre Ezequiel este paseo tan hermoso de la mano de estas dos maestras, ¿no? Yo creo que al escuchar esta experiencia de Edith Stein con ese encuentro de Teresa, nos debería a todos nosotros también ayudar o empujar a volver a leer el libro de la vida, ¿no? Qué cosa tan bonita sería en este año jubilar teresiano que todos volviéramos a hacer una lectura así calmada de ese libro de Santa Teresa. Ojalá que a nosotros también nos ilumine de esa manera que nuestra vida sea cumplir esa vocación de Dios en cada uno de nosotros. Os invito a todos a volver a leer ese libro de la vida. No sé cuántos de los que hay aquí han leído algún libro de Edith Stein, escrito por ella, no sobre ella. No sobre ella. Sobre ella hay muchos, algunos del Padre Ezequiel que están muy bien para empezar a conocer. Pero yo os invito a que leáis también algo escrito por ella. Por ejemplo, Estrellas Amarillas. Os va a gustar mucho. Es un librito donde cuenta ella parte de su propia historia y de su vida, y no es así muy filosófico, sé que se lee muy bien y es un libro muy curioso. Muy bien, pues damos las gracias al Padre Ezequiel, gracias a todos por esta participación tan numerosa siempre en estos miércoles teresianos, y esperemos que al próximo curso volvemos a retomar la experiencia de dejarnos acompañar por Santa Teresa. Muchas gracias a todos.